Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su servidor, el pastor Ever Julio Liscano. Un saludo muy especial a todos los hermanos de Ipú Palmeras, todos los niños que nos escuchan, los adolescentes, los jóvenes, los hermanos adultos y los ancianos también que nos ven por las diferentes medios y redes sociales. Saludo especial para todas las personas que van a escuchar esta preciosa enseñanza. En esta ocasión les quiero compartir un tema acerca de la fe, y más exactamente el título de la enseñanza es La fe en Jesús. Vamos a hablar unos minutos acerca de la fe en Jesús. Cualquiera, de pronto, si le preguntamos a diferentes personas, sin importar su credo, su grupo, su denominación, le preguntamos si creen en Jesús y van a decir que sí. La mayoría de personas realmente sí creen en Jesús. Pero si les hacemos una segunda pregunta, ¿qué creen de Jesús? Para usted, ¿quién es Jesús? Vamos a empezar a darnos cuenta las diferentes respuestas entre cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sí, o la gran mayoría sí cree en Jesús, pero ¿qué necesitamos o cuál es el objetivo con esta enseñanza? Aprender a creer en Jesús como lo muestran las Sagradas Escrituras. Ese es el objetivo, creer en Jesús como lo presentan las Sagradas Escrituras. Entonces, para desarrollar el tema tengo 4 o 5 puntos. Primero de ellos, el primer punto es que cuando uno estudia la palabra de Dios, más exactamente los evangelios, uno se da cuenta que muchos de los que creyeron en Jesús, unos creyeron, por ejemplo, que él era un judío más. Hasta el día de hoy los israelitas, ellos no niegan que Jesús no existió. Ellos dicen, sí, claro, Jesús existió, pero fue un muchacho, uno más que vivió aquí en este país. Otros que creyeron que Jesús era un profeta. Y sí fue un profeta, pero no solo fue un profeta, fue mucho más que un profeta. Otros creyeron que Jesús fue un buen hombre que hizo buenas obras. Otros creyeron, o mejor, otros alcanzaron a ver los milagros de Jesús y se quedaron asombrados y se quedaron con una pregunta retumbando en sus memorias diciendo, ¿quién es este? Es decir, para otros no lograron descubrir quién era Jesús. Y por último, otros pensaron que Jesús era un engañador, un mentiroso. Entonces ese era el primer punto. Segundo punto, quiero que miremos lo importante de creer en Jesús como lo presentan las Sagradas Escrituras. Segundo punto, lo importante de creer en Jesús es creer como lo presentan las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar, vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo número 7, unos versículos conocidos. San Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante. Dice la palabra de Dios, San Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38 dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Escuchen cómo dice Jesús de hermoso. El que cree en mí, dice Jesús, pero no se queda ahí. ¿Por qué? Porque como les decía hace un momento, muchos creen en Jesús. Pero ¿cómo dice el mismo Jesús que debemos creer de Él? Aquí lo importante es, dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura. Eso es el centro del mensaje de esta ocasión. Este es el versículo central. Necesitamos conocer lo que la Sagrada Escritura dice de Jesús para luego poder creer en Jesús. ¿En cuál Jesús? En el Jesús bíblico. Creer en Jesús y de Jesús como nos lo presenta la Biblia. Es precisamente en la persona que cree en Jesús, como dice la Escritura, en quien correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Entonces vamos a seguir adelante con el tercer punto. El tercer punto lo he colocado, debemos escudriñar en las Escrituras lo que dice de Jesús. ¿Cómo podemos creer en Jesús como lo dice la Escritura? ¿Cómo hacemos para creer en Jesús como lo muestra la Escritura? Sencillo, escudriñando la Escritura, escudriñando lo que la Biblia dice del Señor Jesús. Entonces vamos a mirar algunos
algún versículo donde el Señor Jesús hace precisamente este énfasis. Vamos a mirar Evangelio según San Juan, capítulo número 5. Evangelio según San Juan, capítulo número 5, dice de la siguiente manera en el versículo 39. San Juan 5:39 le dice Jesús. Jesús en esta ocasión está hablándole a unos judíos. Y acuérdese que allá entre esos judíos habían doctores de la ley, habían escribas, habían fariseos y entre otros, personas preparadas en las escrituras. ¿Cómo le dice Jesús? San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, o sea, las escrituras son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Entonces, el problema no era que los judíos no escudriñaran la escritura. Jesús sabía que sí las escudriñaban. Esos doctores de la ley, esos escribas, esos sacerdotes, esos fariseos, se la pasaban estudiando la Biblia. ¿Cuál era el problema? Que ellos no lograron descubrir a Jesús en las escrituras. Ellos no se percataron, no entendieron lo que dijo Moisés, lo que dijeron los profetas, lo que dijeron los salmos acerca de Jesús. Ese fue el problema. Por eso Jesús le dice, sigan escudriñando las escrituras, porque en ellas, en las escrituras, se habla de mí, dice el Señor Jesús. Eso para hacer el énfasis en lo importante de escudriñar. Lo importante, amados hermanos y amigos, de estudiar qué dice la Biblia de Jesús. Porque los hombres dicen muchas cosas de Jesús. Las religiones dicen cosas de Jesús. Los ancestros dicen cosas de Jesús. Pero ¿qué dice la Escritura de Jesús? Eso es lo importante, lo que quiero resaltar con esta sencilla explicación. Vamos a pasar entonces ahora al punto número 4. Consecuencias de ignorar lo que las escrituras dicen de Jesús. Quisiera que nos demos cuenta, hermano, las consecuencias negativas que vienen a nuestras vidas por ignorar lo que la escritura dice de Jesús. Necesitamos conocer lo que la escritura dice de Jesús. Pero si seguimos ignorando lo que la escritura dice de Jesús, eso trae consecuencias y consecuencias negativas. Nos vamos a detener algunos minutos en este punto número 4 de las consecuencias que tiene quien ignora lo que las escrituras dicen de Jesús. Para ello, la primera consecuencia es que se vive con desánimo, se vive con miedo, se vive con temores. Quien ignora lo que la Biblia dice de Jesús vive lleno de temores, vive lleno de miedos, vive con inseguridades. Vamos a ponerle Biblia a esto y vamos a leer Evangelio según San Lucas, el capítulo número 24, versículo número 13. El contexto de este pasaje que vamos a leer es justo después de que muere el Señor Jesús en la cruz del Calvario y antes que se apareciera a todos los discípulos en ese lapso de tiempo. Ahí es donde vamos a leer la historia de dos hombres que iban camino a Maús. Lucas 24:13 dice de la siguiente manera: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Escuchen, Jesús resucitado se acercó y caminaba con estos dos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociese. Y les dijo, Jesús le hace una pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús le dice, ¿qué son esas cosas que ustedes vienen hablando? ¿Y por qué esas caras? ¿Por qué esa tristeza? ¿Por qué su semblante decaído? ¿Por qué es tan triste? Le pregunta Jesús. Le repito, porque cuando uno ignora las escrituras, una de las consecuencias es que vivimos acongojados, deprimidos, enlutados, entristecidos, inseguros, entre otras cosas. Jesús dice, ¿por qué están tristes? Miremos la respuesta de ellos en el versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo:
¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ahora entendemos por qué ellos están entristecidos. Ahora entendemos por qué están inseguros, por qué están incrédulos, por qué no creen que Jesús ha resucitado. Porque para ellos sí creían en Jesús, pero ¿qué creían de Jesús? Para estos dos discípulos que habían comido con Jesús, que lo habían visto predicar, que lo habían conocido, habían visto sus milagros. Para ellos, ¿quién era Jesús? Para ellos Jesús era solo un profeta, nada más. ¿Por qué? Porque ellos desconocían todo lo que la Escritura dice de quién es Jesús. Por eso estaban tristes y no creían en la resurrección. De ahí la importancia que escudriñemos qué dice la Escritura de Jesús, que aprendamos cada día más de Él, quién es Jesús. Sigue diciendo acá el texto, versículo número 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Dicen ellos también, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué quiere decir? Que ya no están esperando. Ellos esperaban que de pronto Él iba a ser, pero ahora ¿cómo están? Dos hombres que no tienen esperanza. ¿Y por qué no tienen esperanza? Porque no conocen y no creen que Jesús iba a resucitar. Como ellos no conocían que Jesús iba a resucitar, como ellos no lo podían creer, habían perdido su esperanza. También dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Dese cuenta que estos hombres no solamente perdieron la esperanza, sino la fe. Ellos están llenos de incredulidad. Estos dos hombres, dos mujeres, recuerden la historia de las dos mujeres, se le apareció el ángel y dijeron, Él vive. Ellas se vinieron y le contaron a ellos dos que Jesús había resucitado, que se le habían aparecido unos ángeles, le habían dado el mensaje que Jesús vive. Pero estos dos no creyeron. Se nota de una manera despectiva, como dicen, dos mujeres andan diciendo por ahí que Él vive, que vieron unos ángeles. Eso andan diciendo las mujeres, pero ellos no creen en eso. ¿Por qué ellos no creen que Jesús ha resucitado? Porque no conocen la Escritura, o si la conocen, no la entienden. La Escritura donde dice que Jesús había de morir, pero que iba a resucitar. De ahí la importancia de conocer qué dice la Biblia de Jesús. Porque si no conocemos qué dice la Biblia de Jesús, vamos a pasarnos la vida con inseguridades, con tristezas, con desesperanza, con incredulidad. ¿Qué fue lo que le pasó a estos hombres? ¿Qué sucede, hermanos? Sigue diciendo, vamos a seguir leyendo los textos. Vamos a leer cuando ellos le dicen a Jesús que unas mujeres andan diciendo que Él ha resucitado, y cuando Jesús percibe en ellos la incredulidad, que ellos no creen que Él ha resucitado, Jesús como que ya no soporta más y les interrumpe. Y mire lo que Jesús les dice a estos dos en el versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Mira el reclamo que les hace Jesús. Insensatos, ¿cuánto se demoran ustedes para creer en su corazón? ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que puedan creer qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho, porque ya estaba escrito que el Cristo iba a morir, pero también estaba escrito que iba a resucitar. Jesús les reclama porque ellos no creyeron lo que estaba escrito, porque no escudriñaron y creyeron lo que ahí decía. Y dice el versículo 6, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, dese cuenta el énfasis que Jesús le hace a la misma Escritura. Jesús sencillamente se le pudo haber aparecido y sencillamente se le aparece y les dice, bueno, yo soy Jesús, mire que sí resucité. Hermano, pero Jesús se ocupa de explicarle por la Biblia, de comprobarle que así estaba escrito, animándoles a que sigan creyendo, que sigan estudiando las Escrituras y las
crean. Y viene el versículo 27, hermanos. Jesús dice unas cosas, o mejor, Lucas recoge unas cosas en el versículo 27 que son unas palabras tan sagradas. Mire cómo dice, lo que hizo Jesús. ¿Qué hace Jesús con estos dos para aumentar y arraigar su fe? Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ve, hermano, el trabajo que toma el Señor Jesús. Le repito, basta con habérsele aparecido. Y mire, sí resucité, y que ellos hubieran creído. Pero Jesús quiere que entendamos lo que la Biblia dice de Él, amados hermanos y amigos. No es solamente experiencias o sueños o ideas o pensamientos o testimonios. Jesús, como le repito, ¿qué más experiencia que Jesús se le aparezca? Pero no basta solo con las experiencias. Necesitamos volver a la Escritura, profundizar en el estudio de la palabra y luego creer esa palabra, guardarla en nuestros corazones. Hermano, dice el escritor, Jesús comenzando desde Moisés. ¿Qué es desde Moisés para los judíos? El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso es Moisés. Entonces Jesús agarró desde Génesis, amados hermanos. Yo no sé, el Señor tan lindo, hermanos, el Señor está tan interesado en que estudiemos la Biblia, en que la entendamos y la creamos. Parece que se cargó esos rollos de las Escrituras y seguro les abría el pergamino de Génesis, ¿cierto? El Pentateuco. Mire lo que dice Génesis de mí, muchachos. Mire lo que dice Éxodo, miren Levítico donde habla de mí, mire lo que dicen Deuteronomios, en Números. Le explicó uno por uno, pero no solamente Moisés, dice, y siguiendo por todos los profetas, desde Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los 12 profetas menores, lo que decían todos los profetas acerca de ¿quién? De Jesús, porque Jesús es el centro de la Biblia, amados hermanos. Todos los profetas profetizaron acerca de Jesús. Lo que dice entonces, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Ya conocemos la historia. Ellos le dicen, siga, Señor. Y cuando el Señor está partiendo el pan y van a comer, reconocen que es el Señor que ha resucitado. Entonces se llena de alegría su corazón, de gozo, y se regresan a esa hora para Jerusalén, para donde estaban los 11 apóstoles. Pero mire, venían tristes, incrédulos, sin esperanza. ¿Cómo regresaron? Gozosos, animados, llenos de fe y convicción. ¿Por qué? Porque ahora han entendido por la Escritura que así estaba escrito que Jesús tenía que morir y resucitar. Han conocido a Jesús, o han conocido lo que la Escritura dice de Jesús. No solamente han tenido una experiencia, sino un conocimiento bíblico. Y esa clase y esa enseñanza se le dio al mejor maestro de este universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces estos dos, llenos de gozo, de emoción, se van y llegan a Jerusalén, donde están reunidos los 11 apóstoles. Y miremos, sigamos allá con esta historia, saltémonos unos textos al versículo número 36. Llegan ellos allá. Y dice el versículo 36 del mismo evangelio de Lucas, Lucas 24, 36, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Jesús llegó y los saludó. Dios les bendiga. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿A quién se le apareció Jesús? Allá estaban los 11 apóstoles con otros reunidos. ¿Y cómo reaccionaron ellos cuando Jesús se les aparece? ¿Cómo dice la Biblia? Espantados y atemorizados. Pregunto, ¿por qué ellos se espantan y se atemorizan? Es más, el Señor Jesús les dice, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Eso es un reclamo. Eso le dice, pero por favor, ¿por qué se asustan? ¿Y cuál era el motivo? ¿Por qué ellos estaban asustados? Porque eso es el
producto, la consecuencia de quien no conoce a Jesús conforme lo muestran las Escrituras. Se llenan de inseguridad, de temor y de miedos. Quien conoce, hermanos, quien conoce al Jesús de la Biblia, salen afuera todos sus temores. Ellos desconocían que la Biblia enseñaba que Jesús tenía que morir. Desconocían o no creían o no entendían que la Biblia decía que Él iba a resucitar al tercer día. Si ellos hubieran entendido, no se hubieran asustado, se hubieran puesto felices. Entonces el Señor, para poder convencerlos, le dice: mirad mis manos, le muestra las manos, los pies, para que se les pase el susto. Como le dice: tienen algo de comer, no porque tuviera hambre, sino como para mostrarles: mire, aquí estoy con vosotros, para que les calmen los nervios. Come pan y come miel con ellos. Y sigue diciendo más adelante. Vamos a saltarnos algunos textos al versículo número 44, después de que vio que ya se le habían pasado los nervios a todos. Y les dice Jesús, escúcheme como les dice Jesús, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Oiga, hermanos, yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta que el Señor Jesús está tan interesado en que todos sus discípulos, los discípulos de Él en este tiempo, somos nosotros. Somos los discípulos de turno. Y si Jesús se apareciera otra vez, ¿qué haría? Nos sacaría la Biblia y nos empezaría a hablar lo que la Biblia dice de Él. Eso es lo que le dice a ellos. Le dice: vea, pero muchachos, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y hasta en los salmos. Ahí se habla del Señor Jesús. Y dice un texto, hermano, que es el texto que quiero que se nos quede, uno de los textos que quiero que nos quede en nuestras memorias. Escúcheme lo que hace y dice Jesús ahora en versículo 45, porque Jesús como que dice: pero ¿qué voy a hacer con estos muchachos? Entonces dice, o hace, entonces, Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento. Pero les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Vea qué hermoso lo que hace el Señor Jesús. Dice el Señor Jesús: les abrió a los apóstoles que comieron con Jesús, que vieron, hermano. No nos podemos dejar guiar solo por experiencias. Gloria a Dios por las experiencias. Gracias a Dios por las experiencias. El Señor me ha sanado a mí, ha sanado a mi familia. Tuve la experiencia de hablar en lenguas, en otro idioma, por el Espíritu Santo. He visto milagros que Dios ha hecho. Yo soy testigo. Las experiencias han marcado mi vida. Son hermosísimas, pero no puedo poner las experiencias por encima de las Escrituras, porque ni Jesús lo hace. Ellos están teniendo una experiencia con el Jesús resucitado, y Jesús, ¿qué hace? Jesús los lleva a la Biblia, Jesús los lleva a la Escritura. Y como no entendían, Jesús dice: no, le voy a abrir el entendimiento. El entendimiento a la gente no se le va a abrir solamente por experiencias. El entendimiento también el Señor nos lo va a abrir. ¿Es para qué? Para que entendamos las Escrituras, para que entendamos lo que la Biblia dice de Él. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En este caso, a los judíos, a todos ellos les abrió el entendimiento para que comprendieran lo que decían las Escrituras de Él. ¿Cuáles Escrituras? Todo el Antiguo Testamento, porque les recuerdo que en este momento el Nuevo Testamento no estaba escrito. Amén. Entonces, como quinto y último punto, quisiera que lo titulé: necesitamos que el Señor Jesús nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras que hablan de Él. Necesitamos que el Señor Jesús nos abra el entendimiento para comprender lo que dice el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Necesitamos, amigos, hermanos que escuchan y ven este video, necesitamos entender quién es Jesús. Necesitamos conocer al Jesús de la Biblia. Necesitamos entender qué está escrito en el Antiguo Testamento de Jesús y en el Nuevo. Y precisamente quiero compartirles algo de lo que estaba escrito, de lo que dijo el profeta Isaías. ¿De qué dijo el profeta Isaías? Quiero compartirles. Bueno, vamos a mirar entonces el libro de Isaías,
esta profecía que quiero leerles, esta escritura, esa misma profecía estaba escrito allá en los tiempos de Jesús. Es más, me atrevo a decir que fue una de las tantas escrituras que el Señor Jesús le explicó a los dos del camino de Emaús y a los apóstoles. Seguramente por aquí pasó el Señor Jesús explicándole. Entonces quisiera leerles algo de lo que ellos tenían que hablaba de Jesús allá en el Antiguo Testamento, pero parece que no se percataron, no descubrieron. Recuerde, la tarea es descubrir a Jesús en las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras de Jesús? Y luego creer lo que las Escrituras dicen de Jesús. Así la gente diga otra cosa, así la gente no alcance a creerlo. Si la Escritura lo dice, vamos a creerlo. Vamos a leer entonces Isaías capítulo 35, versículo número 3. Isaías 35, versículo 3 en adelante, es una profecía. Dice Dios por medio del profeta Isaías, manda una razón a su pueblo: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Qué tremenda profecía. Escúcheme lo que promete acá. Dios le promete a su pueblo y le dice: vea, no se preocupen. Dios le dice al profeta: hágame el favor y me le lleva esta razón a los que estén tristes, a los que estén apocados de corazón, a los que estén desanimados, a los que se sientan débil. Dígale que se esfuercen, que no desmayen, que sigan creyendo. ¿Pero por qué? Que se esfuercen. ¿Por qué? Que se aliente su corazón. ¿Por qué? Porque Dios mismo, dice la Biblia, Isaías 35, 4, Dios mismo viene con retribución. Dios mismo, Él mismo. ¿Cuál Dios? El único Dios que existe. Llámele Jehová, Yahvé, Adonai, el Señor. El único Dios que creían los judíos. Le dice: Dios mismo viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Pero ahí no para la profecía. Dice entonces, es decir, cuando Dios mismo, el único Dios, el Jehová, cuando Dios mismo venga a salvarnos, ¿qué va a pasar para que el pueblo entienda, para que el pueblo conozca el cumplimiento de esta profecía? Dice entonces, Isaías 35:5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Bueno, ¿y qué tiene que ver ese texto con lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver este texto con escudriñar las Escrituras para conocer lo que las Escrituras dicen de Jesús? Alguien diría: pero ¿y hablas de Dios o de Jehová? Quisiera que viéramos, hermanos, el Señor Jesús es tan lindo. Uno no se da cuenta, pero si nos dedicáramos a estudiar los evangelios juiciositos, detenidamente, nos damos cuenta que Jesús explicó una gran cantidad de textos del Antiguo Testamento que hablaban de Él. Entonces quiero mostrarles cómo Jesús muestra o explica el cumplimiento de esta profecía. ¿Cómo se cumplió esta profecía? Cuando Dios mismo, el Jehová del Antiguo Testamento, se vino a salvar a su pueblo. Vamos a Mateo capítulo número 11. Vamos a leer Mateo capítulo número 11, a mirar el cumplimiento de esta profecía. Mateo 11, vamos a leer el versículo número 2. Dice la palabra de Dios: al oír Juan, este Juan es Juan el Bautista, que ya estaba en la cárcel a punto de ser ejecutado. Entre otras cosas, recuerden que Juan fue el precursor del Señor, el que vino a preparar el camino a Jehová o al Señor. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Recuerden que a Juan lo seguían muchos discípulos. Juan, cuando ya es encarcelado y va a ser decapitado, necesita enseñarle, explicarle, mostrarle al mundo, y no solamente al mundo, a todo el pueblo de Israel y a sus discípulos, señalarle a Cristo como el que tienen que seguir. Entonces Juan llama a 2 de sus discípulos, y los envía para que le hagan una pregunta al Señor Jesús. Gracias al Señor por Juan, que mandó a hacer esta pregunta.
Gracias a Dios que quedó escrito en esta santa palabra, este texto tan hermoso, para que pudiéramos entender quién es Jesús, qué dice la Biblia, las escrituras en el Antiguo y Nuevo Testamento de Jesús, quién es Él. Necesitamos entender, conocer más a Jesús. Entonces, ¿qué mandó a preguntarle Juan con sus discípulos a Jesús? Escuche la pregunta. Para preguntarle, Mateo 11:3. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Pregunto, ¿quién era el que había de venir? Pregunto, ¿quién prometió venir por medio del profeta Isaías en Isaías 35 del 3 al 6? Como dice allá la profecía, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, Juan el Bautista era un profeta, conocía lo que su colega, el profeta Isaías, había dicho. Juan el Bautista conocía la profecía. El pueblo de Israel conocía la profecía. ¿A quién esperaban ellos? A Dios mismo que vendría y os salvaría. Porque ¿quién fue el que prometió venir? Dios fue el que prometió venir. Entonces le mandan a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús. Jesús hubiera respondido, sí, claro, yo soy el que había de venir y ya. Pero resulta que cualquiera podía decir que ya era Dios que había venido a salvarlos, que era el Mesías, que era el Salvador. Pero recuerdan que en Isaías Dios dejó unas señales para que el pueblo entendiera cuando Él viniera a salvarlos. ¿Se acuerda que Dios dice Isaías, Dios mismo vendrá y os salvará? Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, el oído del sordo se abrirá. Entonces, cuando llegan a Jesús y le preguntan, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús. Mira la respuesta de Jesús. Les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Es decir, Jesús no le dijo sí. Mire lo que va a hacer Jesús. Versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué creen que Jesús le respondió así? Vaya, dígale a Juan que los ojos de los ciegos son abiertos, que los oídos de los sordos oyen. ¿Por qué? Porque Jesús conoce la escritura. Jesús está dando fiel cumplimiento a la profecía. ¿Quién es Jesús? Dios mismo con nosotros. Por eso se le llamó Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios mismo que se vino a salvarnos. Esto dice de la Biblia de Jesús, por eso quedó consignada esta porción. Esto quedó escrito para interpretar, para que entendamos, para que conozcamos lo que la escritura del Antiguo Testamento dice de quién es Jesús. Entonces, ¿cuál es la idea? Que conozcamos más a Jesús como lo muestra la escritura. Todo el mundo sabe que Jesús fue un hombre bueno, sí. Todo el mundo sabe que Jesús fue un profeta, sí, es verdad. Todo el mundo sabe que Jesús hizo milagros, sí, es verdad. La gran mayoría de personas sabe que Jesús es el Hijo de Dios, sí, amén, es verdad, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es solamente el Hijo de Dios. Jesús también es Dios mismo. ¿Cuál Dios? El único. Jesús no solamente es el Hijo, también es el Padre. Pero para poder entender esta verdad y otras muchas más verdades de Jesús, porque es que Jesús es todo, hermano. Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega, es el principio y el fin. Él es todo en todos. Para eso necesitamos escudriñar las Sagradas Escrituras. Quisiera leerles un texto más que dijo Isaías en el capítulo 9, versículo 6, que este texto también lo tenían allá en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, los judíos, pero es como no sé, no lo habían entendido, y hoy lo tenemos nosotros. Escúcheme, amado amigo y hermano. Mire lo que dice Isaías 9:6 acerca de quién, de Jesús. Recuerdo que es lo que Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Yo le voy a mostrar, no todos, 2 pasajes nada más, de hecho le mostré a Isaías, lo que dice los profetas acerca de Jesús. 2 pasajes nada más, hay muchos. Isaías 9:6, ¿qué dice de Jesús? Dice Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido.
¿Quién será ese niño? Claro, Jesús cuando nació. Claro, cuando nació de la Virgen María. Hijo nos es dado porque nació de la Virgen María. Es el Hijo de Dios, es el Hijo del hombre. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, Isaías 9:6. Vamos bien y creemos eso, y todo el mundo cree de Jesús. Ese pedacito lo creen todos, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de María, de la Virgen María. Sí, siendo Virgen María, sí quedó embarazada de Jesús. Sí, es verdad, eso es una verdad, yo digo amén a eso. Sí, Jesús es el Hijo de María, pero no es solamente eso, es mucho más. Miren lo que sigue diciendo, les leo todo Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Oiga, de este mismo que sabemos que es el Hijo, de este mismo Jesús se dice que es Dios fuerte, Dios con D mayúscula. Y no solamente eso, dice Padre eterno. Padre eterno. Jesús es el Padre eterno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Yo les estoy leyendo un pasaje donde dice que ese niño, que ese que nació, que si es hijo, dice en el mismo versículo que es el Padre eterno. Hay un solo Padre y es eterno. Jesús es el Padre eterno. También es el Hijo y es el Padre y es el Príncipe de paz. De manera, hermanos, que necesitamos seguir escudriñando las Escrituras para seguir creciendo en conocimiento del Señor Jesús, que cada día lo conozcamos un poquito más, que el Señor nos ayude y nos abra el entendimiento para entender las Sagradas Escrituras, y no solamente para entenderlas, para explicárselas a otras personas. Quiero despedirme leyéndole un texto, hermano. Con razón el apóstol Pablo dice lo siguiente, con razón, después de que, imagínese, Pablo, el Señor Jesús le explicó las Escrituras, le dio, mejor dicho, con razón el apóstol Pablo dice estas palabras en Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Colosenses 2, 8 al 10, se lo repito: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Escúcheme, Pablo sí que sabía, Pablo sí que entendía. Dice, y vosotros estáis completos en Él, porque Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. De manera que si usted cree en Jesús, a usted no le hace falta nada. Usted está completo en Jesucristo, porque Jesucristo es el Señor, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Jesucristo es el Padre eterno, porque Jesucristo es nuestro Salvador, porque Jesucristo es la roca eterna, porque Jesucristo es todo. Y en Él estamos completos, dice la palabra de Dios. Así que debemos creer en Jesucristo. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Les animo, sigamos escudriñando las Escrituras y vamos a creer lo que dice de Jesús. Vamos a estar orando. Órale, dígale, Señor, ábreme el entendimiento para comprender lo que las Escrituras dicen de ti, Señor Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un placer compartir con ustedes este preciosísimo tema. Dios les bendiga.
Dios les bendiga, mis hermanos. En esta mañana vamos a entonar una hermosa alabanza para nuestro Padre Celestial que se titula El Rey del Universo. Y dice así esta hermosa canción. Para muchos, Jesucristo, a quien yo amo, no es más que un pobre malhechor, no es más que la burla de la gente, no es más que un loco que murió. Para mí es el Rey del universo. Para mí es el principio y el fin. Para mí Cristo es el Dios eterno. Cristo en todo, Él es todo para mí. Unos dicen que fue un pobre carpintero, otros dicen que fue un sabio y nada más, otros dicen que Jesús no fue sincero y que el Hijo del gran Dios no fue jamás. Para mí es el Rey del universo. Para mí es el principio y el fin. Para mí Cristo es el Dios eterno. Siento en todo, Él es todo para mí. Para mí es el Rey del universo. Para mí es el principio y el fin. Para mí Cristo es el Dios eterno. Cristo en todo, Él es todo para mí. Dios les bendiga, hermanos.